Bienvenidos. Este es un video dedicado a mis compañeros profesores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pertenecientes al sindicato de personal académico de esa universidad, que por estos días se encuentran cercados por ataques conjuntos de la infamia y el sofisma. La infamia es esa calidad que tienen algunas personas de actuar con vileza. No siempre quien actúa con vileza deja de lado la verdad. Tampoco es cierto que quien genera sofismas actúa siempre desde la maldad, pero hay ocasiones en las que estos dos grandes elementos, estos dos grandes amigos de la humanidad se juntan y entonces tenemos un ataque conjunto de la infamia y el sofisma. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? En esta Universidad Autónoma de Zacatecas, en este sindicato de esa universidad, existen varios procedimientos que la mayoría de los docentes desconocen y que incluso cuando llegan a leer no correlacionan de manera sistemática con otras partes de ese mismo contrato. Pero más aún, olvidan un análisis profundo. ¿Qué quiero decir aquí con análisis profundo? Lo mismo que Jaime Osorio en su libro Fundamentos del Análisis Social. Vámonos también a un análisis diacrónico a lo largo del tiempo, no nada más el análisis sincrónico de lo que está ocurriendo en nuestra contemporaneidad. ¿Qué nos dice el análisis sincrónico? ¿Qué quiero decir hoy cuando quiero hablar de un análisis profundo de los procesos, en este caso de contratación de el personal por tiempo determinado? Quiero hablar de ese tema hoy, la contratación del personal por tiempo determinado desde una perspectiva profunda. En este caso, podemos acudir, si quieren, los eruditos de supermercado, como diría ese gran filósofo Arjona, que cuando lo comparamos con otros filósofos que hay por aquí, podemos decir que los erotemas de Arjona al menos están, bueno, mucho mejor construidos que los sofismas de algunos de los que pululan por ahí, con el mote de sindicalistas, con el mote de rebeldes, con el mote de, bueno, de muchas cosas, pero que fácilmente se puede descubrir que no son más que amigos del sofisma y de la infamia. Bien, entonces vamos a comenzar. Voy a hablar de la contratación a tiempo determinado. ¿Qué es el personal a tiempo determinado? Voy a hacer un análisis profundo, y profundo quiere decir histórico, y me voy a remontar hasta 1989. Este es un contrato colectivo de diciembre de 1989, que hasta se llama Nueva Época, Nueva Época. Pero bueno, es del 89, hace ya unos cuantos años. Me voy a remontar allá porque desde allá viene, y aquí quiero comenzar, la definición de tiempo determinado. Los profesores de tiempo determinado vienen definidos en este contrato y vamos a ver que esa definición va a perdurar a lo largo del tiempo, lo cual va a ser un error. En este contrato del 89, esa definición de tiempo determinado está relacionada con un proyecto de universidad. Pero vamos a la definición y después hablaremos de ese proyecto. Esto nos dice en la página 17, aquí está, página 17, aquí viene la definición de personal por tiempo determinado, aquí está. Yo sé que quizá no se alcanza a ver, pero aquí está, nuevamente les pongo el manual con el que vamos a abatir toda infamia y todo sofisma y toda ficción de las que pululan hoy por ahí, casi con dos pies andan caminando por ahí. Entonces, página 17, la definición de personal por tiempo determinado dice: aquellos trabajadores académicos que realizan actividades ordinarias de naturaleza académica por un periodo de tiempo como consecuencia de requerimientos extraordinarios de las dependencias. Requerimientos extraordinarios de las dependencias. Concluido el término, se extingue la relación laboral. El sindicato propondrá el personal para el tiempo determinado a los consejos técnicos respectivos. Eso es lo que dice, es un personal que por su propia definición, por la definición que está aquí, no va a ser generalizado y tampoco se puede planificar de acuerdo a esta definición, es por requerimientos extraordinarios. Un catedrático se accidentó,
un catedrático se murió repentinamente, un catedrático fue acusado y salió, fue acusado por un gobierno militar de andar de rebelde alegre y salió corriendo. Entonces esas situaciones pues, requieren que se cubran las plazas dejadas y se contrata personal para ello, cuando no hay suplencias, cuando no hay, etcétera, todo lo que podría entrar ahí. Por lo tanto, es personal que no debería de ser abundante. Y esto es parte del proyecto de los 1970 en el que la universidad debía de aspirar a tener puro personal de carrera, personal dedicado por medio tiempo o tiempo completo, que son las dos categorías fundamentales, a dar clases como crítica a la forma en cómo se daba clases en el ICAS, que eran profesionales liberales que llegaban, daban una clase y se iban, y en donde lo que se ponderaba era que fuesen personal con mucha experiencia laboral. Ahora lo que se quiere es personal dedicado únicamente a la universidad, esa es la idea, y por ende no habrá tiempos determinados, es decir, gente que dé una hora clase y que se vaya. No, tiempo, gente dedicada exclusivamente a la universidad con la finalidad de elevar la calidad académica. Esa era su teoría pedagógica, su teoría del mejoramiento de la calidad académica, e incluso su teoría pedagógica. Son mejores pedagogos quienes se dedican únicamente a la materia, sin andar ahí en la industria o en la profesión liberal, etcétera. Por eso también aparece una cláusula 48. Tiene mucho sentido aquí si recordamos que todo el personal académico, nos lo dice en la cláusula 13 de este mismo contrato del 89, y esa cláusula va a perdurar. Todo el personal académico debe ser contratado por tiempo indeterminado, salvo las excepciones previstas en el presente contrato, es decir, la gente por obra determinada y por tiempo determinado, que no deben de ser generalizados. Todo personal se debe contratar por tiempo indeterminado, es decir, por bases. Por eso, en este contrato, las cláusulas que remiten a esas contrataciones, por ejemplo, capítulo 4 de la admisión, adscripción y promoción del personal, se nos dice únicamente el procedimiento para contratar suplentes, para asignar suplentes y para asignar vacantes definitivas o plazas de nueva creación de base. Nada más esos dos procedimientos vienen, porque los tiempos determinados pues no son realmente algo que deba generalizarse. Y esto perdura incluso hasta 1994, miren, 94, 95, aquí todavía no hay un procedimiento para contratar gente por tiempo determinado. Aquí de hecho dice que son los consejos los que determinarán ese personal por examen o por concurso de méritos. Así decía. Ahora preguntémonos, para ingresar era se supone que debían ser pocos. Sin embargo, hubo un fenómeno demográfico en la universidad asociado a sus políticas, al crecimiento de los grupos internos y pues el personal y también a la estructura de su presupuesto, y empezó a pulular el personal por tiempo determinado. Por lo tanto, empezaron a haber luchas sobre cómo determinar ese personal. Lo extraño es que el sindicato asumía una postura patronal. Quería hacer más difícil el ingreso. Quería que todos fuesen evaluados. La evaluación, de acuerdo a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo, es una, un atributo del patrón. El sindicato no evalúa, propone evaluación. Quien evalúa es el patrón, pero aquí el sindicato exigía que fuesen evaluados. El patrón ni quería evaluarlos, o no le importaba evaluarlos, ya los había dado de alta sin evaluación. Sin embargo, el sindicato insistía en que fuesen evaluados, como si el sindicato fuese patrón. Realmente lo que ocurre aquí es que ciertos grupos universitarios se apoderan del sindicato y desde ahí establecen una política para impedir que el grupo que está en el poder clientelice y los deje fuera a ellos. Por eso desde el sindicato golpean a los profesores, los condicionan, los hostigan y bueno, se lanzan desde ahí a conquistar el poder desde el sindicato. Claro, claro. Pero estábamos hablando de cuando aparecen los tiempos determinados como algo generalizado. Vean el contrato del 2000-2001. Ya aquí la cláusula 24, siguen las mismas definiciones que debieron haber cambiado porque cambió la naturaleza de la contratación por tiempo determinado. Ya no va a ser algo que no sea planificable, de hecho se va a exigir que sea planificable, pero se van dejando
porque quienes legislan no lo hacen de manera sistemática, lo hacen mal, sistemáticamente mal, sea por ignorancia, por omisión, por dejadez, por lo que sea, pero lo hacen mal, no modifican las cláusulas de acuerdo a lo que van modificando el contrato, a la realidad misma. Viven en un idealismo, por lo tanto, en una ficción o en un sofisma. Bueno, es decir, en una ficción o en un sofisma. Entonces, vemos aquí las cláusulas en el año 2000, la cláusula 24, sigue hablando de suplentes, pero se añade la 24A, donde nos dice que las vacantes temporales, vean, aquí está la 21, página 21, ya 24A, la 24A de este contrato del 2000-2001, ya pasaron unos añitos, luchas internas. Las vacantes temporales se cubrirán conforme al siguiente procedimiento. Se da un procedimiento para las vacantes temporales y dice así: cuando se trate de personal que no ha tenido relación con el área que se solicita, los consejos técnicos o sus equivalentes, consejos técnicos, no el sindicato, examinarán a los aspirantes propuestos por el sindicato, designando para ello un jurado integrado por miembros de la planta docente que tenga la especialidad en que se evalúa. Las vacantes serán ocupadas según los resultados obtenidos en el examen. Desde el resultado más alto hasta el más bajo, incluso reprobatorio, se puede asignar la carga de trabajo, pero a algunos no les gustó. Debía de ser el patrón el que dijera que él no quiere que se contrate gente que reprueba un examen, debería ser el patrón, pero lo dijo el sindicato porque esos sindicalistas tienen todos los tornillos por otro lado o tienen otras ambiciones, a las ambiciones de ser precisamente patrones, y exigieron que no, que debían de pasar el examen. Y no solamente debía de ser un examen, hay cualquier cosa, debía de ser un examen como si fuese un examen de oposición. Y ya, ese es el origen de la cláusula 24A, B, C, D, que las podemos ver, acá las tengo, en uno más nuevo del 2022-2023. El origen de esas cláusulas, 24A, 24A, B, C, D, A, B, C, D, ya están ahí, trae, de hecho incluso se eliminó la 24, se puso la 24A, las vacantes temporales se cubrirán conforme al siguiente procedimiento. Y de todos modos, todavía viene la 21, todo personal académico deberá ser contratado por tiempo indeterminado. Todo el personal académico debe ser contratado por tiempo indeterminado, salvo las excepciones, que son el tiempo personal por hora determinada, por tiempo determinado, etcétera, los suplentes, salvo esos. Pero ¿qué sentido tiene decir esto, que todo se va a contratar por tiempo indeterminado, es decir, todo personal se va a contratar con plaza, si las supuestas excepciones ya se volvieron algo general, ya se contratan tiempos determinados para todo e incluso se contrata personal por honorarios, por honorarios? Bueno, pero no se ha ido adecuando el contrato, sigue diciendo cosas que resultan contradictorias. Viene todo un proceso en la 24A, en donde se dice que la carga de trabajo debe ser aprobada por el rector, debe ser aprobada por los consejos académicos, y todo ese proceso de entregar las vacantes temporales, y siempre hay un problema añadido a este, que nunca se entregan en tiempo y forma. Y hoy día hay gente que dice que ese entregar la carga de trabajo es para asignarla. Y en eso se equivocan. Vamos a la cláusula 82. Miren, una cláusula que también se añadió y que reitera la 24, la 82, reitera el procedimiento de la 24. Algunos grandes sindicalistas no contentos con incrementar el número de trabas, de requisitos para ingresar a dar clases. No el patrón no las puso. Lo extraño es que las puso el sindicato. El sindicato puso todas esas trabas. El patrón nunca ha propuesto más problemas para ingresar. No las propone el patrón, las propone el sindicato. ¿Por qué? El sindicato, al contrario, debería de proponer menos problemas para el ingreso, pero no, propone más, propone muchos más, y quisieran poner más. Bueno, en la cláusula 82
El rector autorizará presupuestalmente, los consejos de unidad, una vez autorizadas por el rector las cargas, las volverán a aprobar y los directores entregarán el proyecto de asignación de grupos. El proyecto de asignación de grupos lo entregarán a, a los comités delegacionales para su conocimiento y al comité ejecutivo, a los comités delegacionales para su conocimiento. Su conocimiento, aquí dice. No al delegado, sino al comité delegacional simplemente para que la conozca, ya. Pero hay algo más, la debe de conocer y enmendar las violaciones a los derechos laborales de los profesores. Las va a conocer, se las van a entregar a la delegación, el director. Una vez que se le entregaron a la delegación, la van a revisar y van a ver si hay violaciones a los derechos de los profesores. El punto aquí es que para que existan esas violaciones, pues las debe de estar asignada la carga ya a los docentes, porque si no, si son solamente unos espacios en blancos, digamos, se determina la carga de base, queda toda la carga a tiempo determinado y se le entrega en blanco a la delegación para que la distribuya, dicen algunos, pues no hay ninguna violación que enmendar, no hay nada que enmendar. Entonces se debe de entregar ya con nombre y apellido, porque solamente así puede haber violaciones a los derechos de alguien. Las violaciones a los derechos no son en abstracto, son siempre violaciones contra los derechos de alguien. Entonces se deben de entregar ya con nombres para que se revise, la conozcan y vean si hubo o no hubo violaciones a los derechos. Todo lo demás que les cuenten es ficción, es sofisma de gente interesada en generar el caos o proponerse para puestos ulteriores, querer dominar el infinito y más allá, o sabrá Dios qué cosas. Muchísimas gracias.